Quería. Muy bien. Ah, es la misma. Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver imagen en traumatismo craneoencefálico. Recordando que el trauma de cráneo es algo muy serio que tenemos que tener muy en cuenta, descartar posibles lesiones cerebrales, parenquimatosas, estadiar al paciente en leve, moderado o severo según el puntaje. Si es de 13 a 15, es un trauma craneoencefálico leve. Si es moderado, 9 a 12, severo, 3 a 8. ¿Esto por qué es importante? Porque el gol estándar para trauma craneoencefálico es la tomografía computarizada. Y si tú tienes un trauma moderado o severo, pides siempre pides tomografía si tienes estos dos. Ahora, leve, no pides tomografía salvo estas condiciones que les pongo acá. Aquí, si presenta alguna de estas, ahí sí hacemos el estudio de imagen, que es la tomografía. Estas son las lesiones, así les vamos a clasificar, que son las primarias, producto del trauma, y las secundarias, que son producto de las primarias. Las primarias, que es lo que más vamos a ver en este video, son la fractura, que afecta a la tabla ósea de manera lineal. Si ves, no hay deformadas, o sea, no se altera la forma de los dos lados de la fractura y hay una ligera, hay un ligero solapamiento de una parte de la fractura sobre la otra. Siempre recordar las fracturas. Además de la fractura, ¿qué hay? Un hematoma, doctor. ¿Qué hematoma? El lenticular. Epidural. Lineales se asocian a hemorragia epidural, siempre, o sea, no siempre, pero siempre tener en la cabeza que debes esperar que hay una hemorragia o una... Cuando el espesor de la fractura duplica el espesor de la tabla del cráneo en total, habitualmente es indicación quirúrgica también, ¿no? Contusión cuando tengas una fractura de cráneo lineal. Entonces, aquí cobra bastante importancia la ventana ósea. La ventana ósea es cuando cogemos la tomografía y pedimos ver solo el hueso. ¿Por qué? Este es el mismo paciente. Aquí, la discontinuidad del hueso es un poquito dudosa, ¿no es cierto? ¿Parece o no parece fractura? Un poquito sí parece, pero para estar seguros pedimos la tomografía y podemos ver aquí claramente cómo hay una discontinuidad del hueso, dándonos la confirmación de que se trata de una fractura lineal. Este es otro ejemplo del hueso, este es temporal, del hueso temporal, como aquí vemos la contusión, sin embargo la discontinuidad, o sea, la fractura no se la ve muy bien y en la ventana ósea es bastante clara, ¿sí? La fractura deprimida, en cambio, es cuando se pierde completamente la morfología de los huesos involucrados y hay literalmente un hundimiento, ¿sí? Hay un hundimiento. Esto se lo puede ver mejor en la tomografía por reconstrucción en 3D, donde vemos claramente este hundimiento. Así como la lineal se veía involucrada con hemorragia epidural, recordar que la fractura deprimida o hundida siempre toca estar pendientes de que no esté involucrada con hemorragia intraparenquimatosa. ¿Por qué? Porque el hueso se está metiendo más al parénquima cerebral y aumenta el riesgo. La fractura diastásica, en cambio, se trata de cuando hay una separación de los componentes de los huesos. Y en la radiografía, que por cierto, qué malo que soy, ¿por qué les pongo una radiografía aquí, siendo que la evidencia dice que ya no debemos usar radiografía? Sin embargo, a veces se utiliza como estudio de primera instancia. Mira, se separan los componentes del hueso y esto se ve negro, o bueno, se ve con menos densidad porque aquí se mete el líquido o el tejido que va a ocupar el espacio entre los dos huesos por resultado del aumento de la presión. Entonces, tú tienes que ver esto así, es una fractura diastásica. La fractura conminuta, y por cierto, esto que ven aquí no es un cerebro, este es un brazo, un húmero, que quiero que vean que la fractura, el hueso está fragmentado en un montón de pedacitos, ¿sí ves? Un montón de pedacitos, esa es la fractura conminuta. Ahora vamos al cráneo para entenderlo mejor. Esto es una reconstrucción que quiero que veas que si hay la división en un montón de pedacitos, es una fractura conminuta cráneo-facial en este caso. Ahora vamos a ver las extraaxiales, recordando anatómicamente que debajo del hueso se encuentra la dura madre, debajo de la dura madre se encuentra la aracnoides y debajo de la aracnoides está el espacio subaracnoideo y que delimita con el cerebro por la vía madre. Entonces,
Las colecciones que se formen arriba de la dura madre y debajo del hueso se le llama epidural. Y aquí les pongo en rojo porque usualmente son de origen arterial, es decir, se rompe una arteria principalmente de las meningias medias y van a hacer que la colección se forme mucho más rápido por la presión que tiene la arteria y tengan una forma diferente a la subdural que está aquí, que se forma debajo de la dura madre y arriba del aracnoides, que usualmente son por rotura de sangre venosa, entonces tienen una evolución un poquito más lenta. Y si ocurriera el sangrado debajo de la aracnoides, sería una hemorragia subaracnoidea. Entonces aquí les tengo el diagnóstico diferencial, esto es más importante, entre epidural y subdural. El epidural hace el signo del lente biconvexo, ¿sí? Esta colección, esta hemorragia, no pasa suturas, pero sí puede atravesar la línea media. La subdural sí pasa las suturas, pero no puede atravesar la línea media. Importantísimo esto que les acabo de decir. Esta, en cambio, es una forma de luna creciente. Esto nunca se olviden que esto es lo más importante. Entonces, esta es la diferencia del hematoma epidural según el tiempo. Entre más agudo sea, o sea, entre más rápido detectemos esto, más hiperdensa se va a ver la sangre. Conforme va pasando el tiempo y es subagudo, o sea, de 1 a 3 semanas, se va haciendo isodenso y finalmente se hace hipodenso como un edema más de 3 semanas. Se denomina superagudo cuando ocurre, la tomografía se toma de las 12 a las primeras 12 a 24 horas. Entonces tenemos aquí un ejemplo de hematoma epidural. Quiero que veas cómo la restricción que tiene por las suturas le obliga a tener esta forma cóncava, convexa hacia los dos lados. Este es un lente biconvexo, este es un hematoma epidural que, como es hiperdenso, podemos decir que es aguda con un poquito más de evolución, como ya está haciendo un poquito de homogeneidad en la colección, podría tratarse de que ya está pasando a la fase subaguda. Aquí tenemos la misma tomografía que les mostré antes, pero ahora vamos a ver la otra cosa. Como les había dicho, la fractura lineal se asocia en muchos casos a hemorragia epidural, que la podemos ver aquí. Si ves, aquí, lente biconvexo, es la hemorragia epidural, producto de que se rompió el hueso y rompió a las arterias que estaban debajo de él. Esta, en cambio, es una crónica. Quiero que vean que la crónica, esto no pasa siempre, ojo, pero la crónica, una vez coleccionada, esta es la tomografía, puede generar un encapsulamiento por calcio, por acúmulo de calcio, que se puede ver incluso en la radiografía. Mira, esto es muy grave, como lo puedes ver ahí. El hematoma subdural, el que tenía forma de media luna, se le divide en agudo y crónico. El agudo tiene una gran extensión, densidad homogénea y puede pasar la línea media, como ya dijimos. El crónico es lentiforme, cambios de densidad, reforzamiento capsular y puede haber membranas. Entonces, vamos. Este de aquí es, como lo ven, el signo de la media luna, como lo ven ahí, hace un ligero efecto de desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral y ya está haciendo un poquito de homogeneidad. Este es un agudo que ya está pasando a la fase crónica. Este es una aguda, este ejemplo es una resonancia. Quiero que vean que el hueso se lo ve negrito. Esto es una resonancia donde podemos ver el mismo signo, ¿no? Una colección blanca porque es sangrado agudo. Este, en cambio, es otra cosa importantísima que pueden ver en los sangrados, que es el efecto hematocrito. Tú, cuando haces un hematocrito, separas los componentes de la sangre, lo más denso se va hacia abajo y lo más claro se va hacia arriba. Entonces aquí tenemos un paciente acostado que las células se aposan en la parte de abajo porque le está acostado, esta es la camilla, y se ve hiperdenso. Y la parte líquida de la sangre, que en tomografía se la ve gris oscura, va hacia la parte superior. Este es el famoso efecto hematocrito. Bien, la hemorragia subaracnoidea se la puede clasificar de bastantes maneras, según la clínica, según el estado de conciencia. Les dejo esta tabla si desean, es bastante completa. La encontré en un artículo. Pero principalmente los hallazgos de la hemorragia subaracnoidea se reportan según la escala de Fisher en grados. Tienes el grado 1 cuando no hay sangre, grado 2 cuando haya sangre, pero no bastante densa para formar coágulos más de 1 milímetro, y el grado 3 donde ya hay sangre abundante, ya forma coágulos de más de 1, ya se les ven las cisternas. Y grado 4 cuando ya tenemos hematoma intraparenquimatoso o intraventricular, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces vamos a ver la primera. Aquí, ¿ustedes pueden ver sangre? Yo sí veo sangre. La sangre se encuentra aquí, respetando los espacios que existen entre las fisuras. Hace este movimiento, este hundimiento de la sangre. Esta es una hemorragia subaracnoidea. Como la podemos ver, es un grado 2 de Fisher. Vamos a ver otros ejemplos. Este
mira, esta se está metiendo dentro del espacio subaracnoideo que existe entre las fisuras que separan a los lóbulos y también en la línea media. Esto es producto de la ruptura de la arteria comunicante anterior, es el signo de la estrella. Como lo ven, es un tipo de hemorragia subaracnoidea que compromete y que se la ve bastante bien. Esta es otro tipo de hemorragia subaracnoidea donde podemos ver que, además de sangrado, está asociado con esto líquido que es edema. Entonces, comparemos los tres parénquimas. El parénquima cerebral normal se le ve gris claro. El edema cerebral dentro del espacio, este hundimiento de la sangre dentro del espacio subaracnoideo grado 2 de Fisher. Vamos a ver otros ejemplos. Mira, esta se está metiendo dentro del espacio subaracnoideo que existe entre las fisuras que separan a los lóbulos y también en la línea media. Esto es producto de la ruptura de la arteria comunicante anterior, es el signo de la estrella. Como lo ven, es un tipo de hemorragia subaracnoidea que compromete y que se la ve bastante bien. Esta es otro tipo de hemorragia subaracnoidea donde podemos ver que, además de sangrado, está asociado con esto líquido que es edema. Entonces, comparemos los tres parénquimas. El parénquima cerebral normal se le ve gris claro, el edema cerebral se ve gris oscuro y el sangrado agudo se le ve blanco, ¿sí? O sea, hiperdenso. Ahora vamos con la hemorragia intraparenquimatosa. Esta ocurre, igual les había dicho que era por fracturas hundidas, o sea, deprimidas o por otras causas. Aquí el sangrado viene del mismo parénquima cerebral, ya no de las capas que están afuera. Esto ya es una lesión intraaxial. Entonces miren esto, es una colección franca de sangre, como la puedes ver aquí, única, y que está rodeada por edema cerebral. O sea, ya vimos los tres parénquimas, ¿no? Entonces esto es gris claro, gris oscuro, que corresponde al edema y la hemorragia. Aquí tenemos otra hemorragia que ya está causando aumento de la presión intracraneal. Mira esta gran colección, está asociada a hemorragia subaracnoidea, como lo pueden ver aquí, y un poquito de hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular, como ya lo vimos, es justamente este es un paciente con, mira, los ventrículos no deben ser tan grandes, entonces él, además de hemorragia intraventricular, tiene hidrocefalia. Quiero que te des cuenta también del gran edema que está generando y recordar que la hemorragia intraventricular nunca viene sola, siempre viene asociada a otra cosa. Esta es la combinación de las tres cosas, como lo puedes ver aquí, es la intraventricular junto con una gran hemorragia intraparenquimatosa y edema cerebral. Y finalmente la contusión cerebral. La contusión cerebral, en cambio, se caracteriza y se diferencia de la intraparenquimatosa porque son múltiples lesiones hemorrágicas en el parénquima. Si no es una gran colección de sangre, sino son algunas por producto del trauma de pequeños vasos. Entonces aquí tienes, mira, hemorragias puntiformes rodeadas de edema. Esta es una contusión cerebral, aquí hay otra, la fractura está aquí y aquí hay otra. Recuerden, la contusión cerebral puede aparecer en las dos mitades del cerebro, porque la parte que se golpea es la que sufre las contusiones, pero el cerebro rebota hacia la parte contralateral, generando este efecto de contusiones por rebote. Aquí tenemos más contusiones, quiero que las vean, se familiaricen un poquito, que no son colecciones únicas como el intraparenquimatoso, sino que son más aisladas. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Por favor, si tienen alguna duda, pónganmela en los comentarios de aquí abajo, y si tienen alguna sugerencia o algo para otro tema que quieran comentar. Wow, muy bonita. ¿Qué tal? Muy bonita, doctor, y muy didáctica el video. Hay cosas que, bueno, en el libro, al menos sobre el encapsulamiento del hematoma, y si el hematoma igual se puede volverse igual a la misma densidad que la del cerebro. Son cositas que no... Muy bueno. Vuelvan a ver porque siempre a mí se me ocurren algunas cosas. El examen va a ser de 10 imágenes. Entonces, de las distintas clases, y de esto va a salir, ¿verdad? Lothar, imagen número 1. Tú dices, es un hematoma epidural, 20 puntos. Siguiente imagen, es una lesión hepática grado 3, 40 puntos, ¿verdad? Entonces, para cada uno, 5 por 9, tengo que buscar 45 imágenes de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver más adelante. Es más fácil hacerlo de TEC y de trauma raquimedular porque hay cientos de imágenes. Así que ya saben cómo va a ser el examen. ¿Está bien? Está bien, doctor. Esta
de esto viven los neurocirujanos, por eso dice que son los mejores neurocirujanos, los máximos, ¿no? Mentira, es cortar un hueso, abrir la epidural y listo, y salvaste. Paciente masculino de 71 años de edad, parece que dio de su propia altura hace aproximadamente un mes. Posterior a ello presenta deterioro en relación a la movilidad y la coordinación de la extremidad inferior del lado izquierdo. Se realiza un estudio de resonancia en donde se aprecia deterioro en Diagnóstico. Hematoma epidural, doctor. ¿Qué más? Y hematoma subdural, doctor. Subdural, ¿qué más? ¿Dónde está el hueso? Acuérdense que dijo que es una resonancia, ¿no? El hueso se lo ve negro. Negro, sí, es cierto. Y hay una atrofia cerebral, fíjense, puedes contar las circunvoluciones. 1, 2, 3, o sea, viejito con atrofia cerebral. Es por eso que ha aguantado tanto, porque el cerebro se atrofia y los espacios crecen, por lo tanto puede dar lugar a que se acumule mayor cantidad de líquido. Un mes. Posterior a ello presenta deterioro en relación a la movilidad y la coordinación de la extremidad inferior del lado izquierdo. Se realiza un estudio de resonancia en donde se aprecia hematomas subdurales crónicos bilaterales de tamaño considerable. Se va a realizar el día de hoy craniotomías bilaterales para drenaje del hematoma. Esto es lo que ha cambiado la historia de la cirugía de trauma, ¿no? Craneótomo. Es una cirugía oscilante que tiene una patita adentro que va protegiéndose por fuera de la dura madre, porque antes había que hacer 4 agujeros, pasar por debajo una sierra, que se llama la sierra del Gigli, y cortar, jalando uno a otro. Este huesito afuera, por el otro lado. Entonces, este aparatito craneótomo ha simplificado y está soltando las inyecciones de la dura madre y sacando el choclo, ¿no? Ahí está. Esto se llama duroplastía, van a ver. Está abriendo la dura madre para vaciar el hematoma. Por eso se veía así en la tomografía, iso o hipodenso, ya, ¿verdad? Más que sangre, era plasma nomás ya. Ahí está el espacio. Tienen los tremendos espacios, ya no tiene cerebro, todo abuelo, ya. Yo creo que hay que pensar en hacer una cirugía de mínima invasión para esto. No sé la que habrá. Debería haber un solo huequito y por ahí meter un trocar y aspirar, no sé, un endoscopio o algo. Me parece mucho trauma para vaciar una bolsa de sangre. Debería haber mínima invasión para esto. Ahí está el cerebro del viejito. Miren los espacios que se forman. Ahora, este caballero va a volver a acumular líquido en estos espacios y se llama higromas quísticos, que van a generar el mismo problema y es el negocio del neurocirujano, ¿no? Después de que después lo van a volver a operar si no hacen una adecuada duroplastía. Y dice, oh, otra vez sangrada, hay que volver a operar, hay que operar el bolsillo.
Lamentablemente el cerebro no es como el pulmón que se va a expandir. El cerebro quedó ahí nomás, ahí va a quedar y listo, ¿verdad? Entonces miren, esto es lo que explica lo que es un hematoma hiperdenso, de un isodenso o de un hipodenso, ¿verdad? Sangre pura, sangre en proceso de reabsorción y plasma no va a ser. Qué tremenda la cirugía, ¿verdad? Es fácil. Están abriendo todo. Ahí ya se ha metido un endoscopio, ¿no? Para mirar y mostrar. Cuando esto yo creo que debería poder hacerse por vía mínimo invasiva. Esas laminitas se llaman láminas de Surgicel, es fibrinógeno con trombina, que al contacto con líquido, ahí está, se activa